Bienvenidos a esta sesión síncrona programada para el día de hoy, 14 de junio, donde vamos a ver el capítulo número 19 que habla de los asientos de ajuste. Antes de iniciar con la sesión, quisiera primero que nada ofrecerles una disculpa por un tema de que salí corriendo por un imprevisto en mi trabajo para llegar a tiempo a la sesión. No, más bien dicho, se me olvidó la memoria de la presentación que les traía para el día de hoy de este capítulo, más sin embargo no quise reprogramar la sesión. Lo vamos a ver directamente de la bibliografía del capítulo número 19 para no interrumpir con el programa. Reitero, les ofrezco una disculpa porque generalmente no me quedo a trabajar tan tarde, pero hoy sí hay un compromiso que cumplir y ya no tuve oportunidad de traerme la memoria ni tener el archivo con la presentación. Entonces, dicho lo anterior, también quiero hacerles los siguientes comentarios. Por ahí ya están evaluadas todas sus tareas hasta la semana pasada, y a partir de la próxima semana ya está programado lo que viene siendo el examen parcial para este curso de Contabilidad 2 de la Universidad Ciudadana. Como para hacer un poquito de recapitulación, les voy a decir en qué consta el examen. El examen es un examen de 30 preguntas, el cual van a tener 2 oportunidades para contestarlo, con un tiempo de 120 minutos o de 2 horas cada intento, y se va a quedar registrado dentro de esos intentos la calificación más alta. ¿Qué quiere decir esto? Que si en el primer intento ustedes sacan 90 y dicen, ¿sabes qué? Quiero mejorar mi calificación, y en el segundo intento sacan 80, la calificación que se va a quedar registrada dentro de su calificación en el examen parcial va a ser la de 90, porque así está configurado el examen parcial. El examen parcial va a constar de los 4 capítulos que vimos en esta primera parte del curso, iniciando con el tema de mercancías en tránsito, que fue el capítulo número 15, continuando con el capítulo número 16, que es ¿cómo se llama? El tema de libros de contabilidad. El capítulo 18 que vimos la semana pasada, que habla de las cuentas colectivas o de control, y el capítulo número 19, que es el de asientos de ajuste, que es el que vamos a ver el día de hoy. Entonces, para que también consideren que es importante que estos 4 temas que vimos en la primera parte del curso son los que van a venir en el examen parcial. ¿Ok? ¿Hasta ahorita tienen algún comentario, alguna duda? Ok, vamos a iniciar. Reitero, voy a presentarles lo que viene siendo la bibliografía. Reitero, si ahí se me por salir a la carrera, pero bueno, vamos a trabajar con la información que yo tengo aquí que es la edición que estamos viendo en este curso de Contabilidad 2, y vamos a ver directamente ahí lo que viene siendo el capítulo número 19. Para hacer un poquito ahí de análisis previo a este capítulo, vimos lo que vienen siendo los libros de contabilidad en el capítulo número 16, si mal no recuerdo. En ese capítulo número 16 hablábamos de cuáles son los principales libros que conforman la contabilidad comercial. Veíamos que los libros principales se le denominaban diario mayor. También existían otros libros como los libros de actas, etcétera. Pero si nos vamos a lo que viene siendo el capítulo del día de hoy, que es el capítulo número 19 de asientos de ajuste, lo vamos a relacionar directamente con ese capítulo. ¿Por qué? Cuando nosotros registramos una operación contable dentro de la contabilidad comercial, es decir, vamos a suponer que registremos determinada compra a crédito o determinada venta a crédito o una comisión bancaria, sea cual sea la operación contable, la registramos en el libro de diario. Posteriormente, esas anotaciones pasan a lo que es el libro mayor. Después del libro mayor se pasan a lo que viene siendo la balanza de comprobación, que la balanza de comprobación no es otra cosa más que a nivel mayor todos los saldos de las cuentas de mayor que conforman los estados financieros básicos, que son el estado de resultados y el balance general. Inclusive en esos libros de contabilidad veíamos que también las balanzas se pueden hacer o se pueden reportear o se pueden sacar a nivel auxiliar.
previo a lo que viene siendo la presentación de los estados financieros y siguiendo esa secuencia lógica de registro, lo vamos a poner de la siguiente manera. Se registran lo que vienen siendo los libros de diario, se hace el asiento de registro en el libro de diario a través de una póliza contable, después se pasa a un libro mayor y posteriormente ese libro mayor es lo que compone la balanza de comprobación. Pero también hay que entender que previo a ya que tengamos nuestra balanza de comprobación, de esos saldos que conforman la balanza, se presentan a nivel mayor las cuentas en los estados financieros, como la cuenta de caja, la cuenta de bancos, de clientes, de deudores, en el caso de los activos, activos fijos como terrenos, edificios, etcétera, activos diferidos, pasivos, capital, estado de resultados, cuentas de resultados como ingresos o ventas, costos, gastos, etcétera. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer desde el punto de vista contable o desde el punto administrativo? Antes de elaborar esos estados financieros que salen de esos saldos de la balanza de comprobación, tenemos que revisar que dichos saldos sean acordes con la información financiera que se va a presentar. Y cuando se hace una revisión de esa balanza de comprobación se pueden detectar errores. Para eso son los asientos de ajuste. Los asientos de ajuste son aquellos asientos previos a la elaboración de los estados financieros y que nos dicen, y de acuerdo a la experiencia y a lo que nosotros estemos viendo en la balanza de comprobación, que probablemente la información financiera está errónea. Aquí hago un paréntesis. Los asientos de ajuste como tal no tienen un número determinado de asientos de ajuste que se tengan que hacer. ¿Qué significa esto? Que los asientos de ajuste van a ir en comparación o en proporción. ¿Sí me escuchan? Es que estoy teniendo un poquito de intermitencia, pero bueno. Los asientos de ajuste van a ir acorde. Ok, discúlpenme. Los asientos de ajuste se van a realizar acorde con el giro de la empresa y acorde con el volumen de operaciones que tenga la empresa. Es decir, no existe un determinado número de ajuste, de asientos de ajuste que se tengan que hacer al terminar un periodo contable, sino que, reitero, va a depender precisamente de qué tanto volumen de operaciones tenga la empresa y dependiendo del giro a que se dedique. Les voy a poner un asiento muy sencillo de ajuste. Cuando veíamos en el curso de contabilidad 1 hablábamos que los activos fijos sufren una disminución en su valor por el paso del tiempo y a ese concepto se le llamaba depreciación contable. ¿Qué es lo que pasa si nosotros, hay operaciones que aunque nosotros quisiéramos sacar información contable a un periodo, es decir, vamos a poner un ejemplo, al 30 de abril, y no tuviéramos ninguna operación contable, es decir, ninguna venta, ninguna compra, un registro de un gasto, técnicamente la información debería de ser la misma, pero ¿qué pasa? Un ejemplo muy sencillo, que tenemos activos fijos. Esos activos fijos, independientemente de que no haya habido operación, tienen que disminuir su valor por el paso del tiempo. Entonces, esos asientos, si no los registramos previo a la presentación de los estados financieros, no va a reflejar el saldo real de ese activo fijo a la fecha en la que se está dictaminando el balance general. Entonces, un asiento de depreciación también puede, un registro de una depreciación contable también puede ser un ejemplo de un asiento de ajuste. ¿Por qué? Porque aunque la empresa no haya tenido operaciones, el valor del activo sí sufrió un menoscabo o una disminución por el simple hecho de que la ley nos marca que, por ejemplo, en el caso del mobiliario y equipo, se tiene que depreciar un 10% al año. ¿Qué significa? Que si de un mes a otro tenemos todavía valor contable de ese activo fijo, tenemos que hacer la afectación contable o la disminución del valor a través de la depreciación. El asiento contable, para poner nada más un ejemplo que se hace, se le carga, vamos a suponer que la depreciación mensual de un mobiliario sea de 1,000 pesos, dependiendo cuál sea el valor de dicho mobiliario y cuándo se ha adquirido, cuándo se va a empezar a depreciar, que ese ya es un tema un poquito más fiscal. Ahí tendríamos que hacer un asiento contable cargándole, por ejemplo, 1,000 pesos a los gastos de administración o de venta, según sea donde esté registrado ese mobiliario, en lo que viene siendo el estado de resultados dentro de los gastos de operación,
y una disminución, un crédito a la cuenta de depreciación de mobiliario y equipo de oficina. Si recuerdan también cuando vimos ese tema, veíamos que las depreciaciones y las amortizaciones, a diferencia de todas las cuentas de activo, no eran de naturaleza deudora, sino de naturaleza acreedora, porque al momento de abonarlas le estamos aumentando su valor. En este caso, al momento de hacer un cargo al gasto con un abono o una depreciación acumulada, como es naturaleza acreedora, le va a disminuir el valor de ese activo dentro del balance general. ¿Ok? Ese es un ejemplo de lo que pudiera ser un asiento de ajuste. Sin embargo, vamos a mencionar ahora lo siguiente. De acuerdo a lo que marca la bibliografía, vamos a leer un poquito de la literatura y vamos a ver los ejemplos más comunes que se tienen en la contabilidad comercial para los asientos de ajuste. Permítanme un segundito nada más. Por ejemplo, dice que al terminar un ejercicio, aquí habla de ejercicio, ya lo hemos mencionado varias veces, ¿no? Un ejercicio se refiere a un ejercicio fiscal como tal, que corresponde a un periodo anual, del 1 de enero al 31 de diciembre. Sin embargo, por la misma naturaleza de la información financiera, que tiene que ser veraz y oportuna para la toma de decisiones, no nos podemos esperar a obtener información financiera durante un año, sino que la podemos sacar a través de periodos mensuales, que es cuando generalmente se hacen las revisiones de la información financiera. Dice que después, al terminar el ejercicio, después de tener la seguridad por medio de la balanza de comprobación, que no es un estado financiero, sino un listado de cargos y créditos de todas las cuentas de mayor que conforman la información financiera, y que todos los asientos del libro de diario han pasado correctamente al mayor y que el saldo de cada una de las cuentas registradas en él coincide con su mayor auxiliar correspondiente, que también ya lo comentamos, se debe de proceder a la información de los estados financieros, que también lo mencionábamos al principio de la clase. Dice, por lo que se refiere a la formación del balance general, este no se debe de elaborar con los saldos que arrojen las cuentas del libro mayor, pues aunque no se hayan cometido errores al registrar las operaciones, los saldos de dichas cuentas no siempre coinciden con la situación real, debido a varias circunstancias entre las cuales se pueden mencionar los siguientes: que se haya omitido el registro de una o varias operaciones por no haber sido reportadas en la fecha en que debieron serlo, ya sean intencionalmente o por olvido, que esto es muy común y ahorita vamos a ver un ejemplo. Que el valor de los bienes del activo fijo que aparece como saldo en las cuentas respectivas ya no es el mismo, pues evidentemente, un segundito, permítanme. Marcela, guarda en silencio. Una disculpa. Mencionábamos ahorita que aunque ya no tengamos, por ejemplo, el caso de los activos fijos, y creo que lo mencionábamos ahorita también, aunque ya no haya habido operaciones como tal, nosotros, evidentemente por el paso del tiempo, el valor de esos activos fijos ya no va a ser el mismo. ¿Por qué ya no va a ser el mismo? Porque ya se llevó a cabo el efecto de la depreciación, que es lo que mencionábamos ahorita. También porque el valor de los conceptos del activo fijo diferido, por ejemplo, el de los gastos de instalación, como la papelería, propaganda, rentas, etcétera, que lo vimos también en el curso de contabilidad 1, ya no es el mismo valor. ¿Qué quiere decir esto? Cuando veíamos los pagos anticipados o los activos diferidos, si nosotros pagamos por anticipado una renta, es un activo diferido porque vamos a obtener el beneficio de esa renta durante un periodo determinado. Y obviamente el saldo que traíamos al mes anterior no va a ser el mismo porque tenemos que ir amortizando ese pago anticipado que dimos en periodos pasados. Existen cantidades a favor de la empresa no cobradas, por ejemplo, rentas, intereses, dividendos, etcétera. Inclusive las comisiones bancarias también pueden ser registradas como un asiento de ajuste y ahorita vamos a ver un ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos todas las operaciones o los registros a las cuentas de bancos, dependiendo de lo que se esté llevando a cabo en dichos registros,
También hay que acordarnos que el banco nos puede cobrar intereses si tenemos un crédito hipotecario, nos puede cobrar comisiones si tenemos, de acuerdo a nuestro contrato, cuánto nos van a cobrar por SPAY realizados, por cheques emitidos, por manejo de cuenta. Y esas comisiones bancarias también son asientos de ajuste, porque si no, no vamos a poder conciliar la cuenta de banco, si no vamos a ver reflejado esos gastos dentro del estado de resultados. Igualmente, si nosotros tenemos intereses devengados a favor por el sistema, por los bancos o por el sistema financiero nacional, por cualquiera que sea la fuente de ingreso de esos intereses, también tenemos que registrar esos movimientos para que se vea reflejada su utilidad en el estado de resultados y su ingreso en el banco. Y que existan cantidades a cargo de la entidad no liquidadas, por ejemplo, rentas, sueldos, impuestos, intereses, etcétera, que es el mismo caso tanto de cobro como de pago. Nos dice que estas circunstancias como tal, entre otras, son las cuales por las cuales los saldos que arrojan las cuentas del libro mayor no coinciden con lo que realmente se tiene en el ejercicio. Por lo tanto, antes de proceder a la preparación de los estados financieros, es necesario hacer un examen del saldo de cada una de las cuentas de mayor para saber si su valor coincide o no con la realidad. Cuando no coincida, la diferencia que resulte se debe de registrar por medio de asientos especiales que reciben el nombre de ajustes o asientos de ajustes. Entonces, para recapitular, nosotros registramos durante un periodo todas las operaciones contables, compras, ventas, gastos, etcétera, comisiones, como ustedes le gusten llamar, a través de los libros de diario del 1 de enero al 31 de enero, del 1 de mayo al 31 de mayo. Vamos a poner el 31 de mayo como ejemplo. Pero todas esas anotaciones, si lo hiciéramos manual, deben de pasar del libro de diario al libro mayor, que ya vimos que en el sistema electrónico o en los software eso lo hacen automático el ERP o el software que estemos utilizando. Y ahí se determina la balanza de comprobación, que es el listado de todos los libros de mayor con sus respectivos auxiliares, si lo quisiéramos ver de manera analítica, para la elaboración de los estados financieros. Pero antes de esa elaboración de estados financieros tenemos que hacer un análisis muy general de cada una de las cuentas para determinar si el valor o la razonabilidad de esos saldos coincide con la realidad y que nuestra información financiera ya presentada en los estados financieros sea correcta. Si llega a haber una situación que no esté correcta, se tiene que hacer un ajuste o asientos de ajuste. ¿Cuáles son los asientos de ajuste de acuerdo a lo que hemos comentado? Son asientos previos a la presentación del balance general o estado de resultados. Aunque aquí está hablando directamente de este balance general, los asientos de ajuste también nos afectan cuentas de resultados como lo que mencionábamos ahorita, que son las cuentas de intereses, comisiones cobradas, comisiones pagadas, etcétera, o inclusive también puede ser que nosotros tengamos un listado de todas las ventas realizadas en el mes y que al momento de que hayamos sacado ese match o esa revisión, digamos, es 1,000,000 de pesos y en nuestra contabilidad hay nada más 900,000 pesos, significa que también hubo una falta de ese registro, como lo menciona uno de los puntos, por un olvido o de manera intencional. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos y hay que registrar esa venta para que ahora sí nos coincida nuestro total de ventas que tenemos en nuestro auxiliar o que tenemos en nuestro control contra lo que tenemos en nuestra contabilidad o lo que tenemos en nuestro sistema de facturación de acuerdo al reporte que nos emita contra lo que tenemos contablemente. Entonces es por eso que es bien importante realizar dichos asientos de ajuste previos a la formulación de los estados financieros para que ahora sí, después de tener nuestra balanza de comprobación y nuestras columnas de ajustes, ahora sí saquemos nuestros saldos a nivel mayor totalmente depurados y procedamos a la elaboración de los estados financieros básicos, que es el estado de resultados y el balance general. Vamos a ver ahorita vamos a ver nada más 3 ejemplos para no abrumarlos con tantos ejemplos, pero que ustedes tengan el contexto general de para qué nos sirven dichos asientos de ajuste. ¿Okay? Por ejemplo, vamos a ver un ajuste a la cuenta de caja. Aquí estamos iniciando en esta bibliografía conforme a las cuentas que se van presentando en el balance general. Acuérdense que, por ejemplo, aquí la caja es la primer cuenta del activo circulante dentro del balance general. Vamos a ver un asiento de ajuste o ajustes que se le hacen a la cuenta de caja. Dice, como ya se indicó, el saldo de la cuenta de caja de la empresa representa la existencia en efectivo. Sin embargo, al terminar el ejercicio es necesario comprobar si en realidad dicho saldo corresponde al
numerario que materialmente existe en la caja, para lo cual es preciso practicar una operación que se le conoce como un arqueo de caja. ¿Qué quiere decir un arqueo de caja? Se entiende por el arqueo de caja el recuento material del dinero en efectivo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Que si nosotros hacemos un arqueo de caja, si nuestro auxiliar de mayor en la cuenta de caja traemos un saldo, no sé, de 100,000 pesos contablemente en nuestro registro de libros de contabilidad, y al momento de hacer ese arqueo tenemos 110,000, pues algo no está bien, significa que no hemos registrado algo porque traemos más dinero físicamente que el que traemos en nuestra contabilidad. Si al momento de hacer ese recuento físico de todos los bienes en efectivo que tenemos en esa caja, tenemos 90,000, significa que traemos más en nuestra contabilidad y menos en nuestro físico. Lo que significa es que tenemos un faltante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? Técnicamente, si nosotros ya tenemos en nuestra contabilidad 100,000 y en nuestro conteo físico 100,000, nuestro arqueo de caja coincide y ahí ya no tendríamos que hacer un ajuste. Sin embargo, poniendo como referencia esos dos escenarios, vamos a ver uno de los ejemplos que aquí mencionan. Dice, al terminar el ejercicio se pueden presentar los siguientes casos: que el valor de la caja coincida con el saldo de la cuenta de caja, que es lo que ya mencionamos ahorita, y ahí pues lo que tenemos en libros es lo mismo que tenemos físico, ahí no hay tema. Y que el valor del arqueo sea menor que el saldo de la cuenta de caja. En este caso la diferencia constituye un faltante. ¿Por qué? Porque yo contablemente estoy registrando o contablemente tengo registros que tengo que tener, no sé, 100,000 pesos y resulta que tengo 90, tengo un faltante. Que el valor del arqueo sea mayor que el saldo de la cuenta de caja, a la diferencia constituye un sobrante. ¿Por qué? Porque tengo más físicamente que lo que tengo en contabilidad. El deber ser el mundo ideal para el caso específico de este ejemplo de asiento de ajuste es que los saldos sean los mismos. Si no, tenemos que empezar a analizar y en base a lo que se analice y al arqueo empezar a cuestionar esos sobrantes o esos faltantes, investigar por qué fue y presentar el asiento de ajuste correspondiente para lo que se presente en la contabilidad a la fecha de determinación del estado financiero sea lo mismo que tenemos físicamente. Dice que cuando el valor del arqueo coincide con el saldo de la cuenta de caja no es necesario hacer ajustes, ya lo mencionamos. Cuando el valor del arqueo sea menor que el saldo de la cuenta de caja, el faltante puede tener motivos en las siguientes dos causas, que son operaciones no reportadas por el cajero o cantidades dispuestas por el cajero pagadas de más. Y vamos a poner un ejemplo de acuerdo a esta literatura de estas dos situaciones o de estos dos escenarios que se pueden presentar. El primero, faltante por operaciones no reportadas por el cajero. Nos dice que el valor del faltante por operaciones no reportadas por el cajero se abona a la cuenta de caja y se carga en las cuentas que proceden para cada caso. Y aquí nos pone el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que nos dice, el saldo en la cuenta de cajas al 31 de mayo es de 200,000 pesos. Sin embargo, de acuerdo al arqueo, son 170,000 pesos lo que tiene el cajero o la persona que tiene asignada el resguardo o la salvaguarda de ese efectivo. Son 170, por lo cual nuestro faltante es de 30. Nos dice que el faltante en caja por 30,000 pesos después de haber realizado la operación se debe al pago de una letra de cambio que por esa misma cantidad no reportó el cajero. Entonces aquí ya tenemos una diferencia por una operación que no reportó el cajero. Se tiene que presentar un asiento de ajuste en el que nosotros vayamos a realizar ese ajuste para poder decir ahora sí que nuestra cantidad coincide con lo que tenemos. ¿Ok? ¿Qué asiento de ajuste tiene que hacer? Como es una letra de cambio que él pagó, o sea que es una letra de cambio que nos deben, hay que cargarle a la cuenta de deudores diversos o a la cuenta deudora, que en este caso, acuérdense que es, más bien dicho, perdónenme, es una letra de cambio que él pagó que nosotros debíamos. Entonces esa está dentro del pasivo circulante porque es un documento por pagar. Acuérdense que cuando vimos la naturaleza de las cuentas mencionábamos que la cuenta por pagar o las cuentas de naturaleza acreedora
disminuirlas se tienen que cargar. Entonces, en este caso en específico, ¿qué es lo que estamos haciendo? Haciéndole un cargo a los 30,000 pesos para disminuir el valor de ese saldo y un abono en caja por 30,000 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Aquí obviamente no vamos a analizar la cuenta T o la cuenta de mayor de documentos por pagar, pero si el saldo fuera de 30,000 de naturaleza acreedora y la cargamos, el saldo ya va a estar el saldo va a ser cero, la cuenta va a estar saldada de acuerdo a lo que vimos en el capítulo 10 de la cuenta movimientos y saldo. Pero ahorita como estamos haciendo un arqueo de caja o un ajuste a la cuenta de caja, pues lo que vamos a analizar es la cuenta de caja. Si se fijan, nosotros traíamos un saldo de 200. Al momento que nosotros hacemos este asiento contable, que aquí hago un paréntesis, los asientos contables pueden ser de dos maneras. Un asiento simple, y que ya lo mencionamos. La regla de la partida doble nos dice que a un cargo le corresponde a un abono por la misma cantidad, que en este caso es un cargo por 30,000 a una cuenta acreedora con un abono a una cuenta deudora por 30,000. Pero también nos dice que pueden ser asientos compuestos, son aquellos asientos que pueden constituir de un solo cargo y de varios créditos o de varios cargos y un solo crédito, pero que al final la suma de todos los cargos en esa cuenta debe de ser igual a la suma de todos los créditos o abonos. Y acuérdense que lo vimos reiterando en el capítulo 10, cuando todo lo que está en la columna del debe es el saldo deudor y lo que está en la columna del acreedor del haber es el saldo acreedor, y cuando los saldos son iguales la cuenta queda saldada, y si hay más movimientos de cargo es saldo deudor, y si es más movimientos del lado del haber es un saldo acreedor. Al momento de hacer este asiento de ajuste, ya nuestro saldo real ahora sí en contabilidad va a quedar en 170,000 pesos y va a coincidir con lo que traemos en nuestro conteo físico. Este asiento que acabamos de hacer es un asiento de ajuste por un concepto de una operación que no reportó el cajero por el pago de una letra de cambio. Por eso hacía mucho hincapié al principio del tema que todos estos asientos de ajustes van a ir en proporción al volumen de operaciones que tenga una empresa y también van a ir en proporción al giro de la empresa. Hay empresas financieras que pueden manejar, hablando específico de esta cuenta, varios más documentos por pagar o más documentos por cobrar. Hay empresas metalúrgicas que a lo mejor manejan otro tipo de operación, pero siempre se tienen que realizar asientos de ajuste. El otro ejemplo que tenemos al hacer algún ajuste en lo que viene siendo la cuenta de caja, para ahorita poner otros dos ejemplos, no nada más de la cuenta de caja, es cuando existe un faltante por cantidades dispuestas por el cajero o que están pagadas de más. Nos dice que el valor del faltante por cantidades dispuestas por el cajero o pagadas de más se abona de la cuenta de caja. ¿Por qué? Porque lo tenemos que disminuir para que nos cuadre, y se carga en la cuenta del personal del cajero que tiene la obligación o para asentar la obligación que tiene de pagar dicho faltante. Y aquí vamos a ver un ejemplo. El saldo en la cuenta de caja a nivel mayor es de 160. Perdón, al momento que nosotros hacemos el arqueo, nos detectamos que hay 140,000 pesos en efectivo. Aquí el cajero, en la parte de aquí, pues sí nos dijo, ¿sabes qué? Se me olvidó reportar a contabilidad que pagué una letra de cambio por 30,000 pesos. La reporta, fue por una omisión y dice, ¿sabes qué? Pues ya se registró, se hizo el asiento de ajuste y en automático queda la cuenta ya conciliada, su físico contra sus libros contables. Pero ¿qué pasa si vamos y le hacemos ese arqueo y el cajero no nos sabe decir? En la práctica, cuando alguien tiene bajo resguardo un bien, sobre todo el efectivo, que es una cosa muy delicada, se le hace firmar una carta responsiva de que cualquier situación de un faltante que tengan, pues obviamente ellos los van a reponer. Entonces, si nosotros vamos y hacemos ese arqueo, o la persona encargada de hacer ese arqueo, y su saldo, su valor en libros es de 160 y tiene 140, pues tiene un faltante de 20,000, pero el cajero no nos sabe decir por qué fue ese faltante. Entonces, mientras que lo aclara o mientras que lo paga, se lo tenemos que cargar a alguien. Y en este caso se lo cargamos a la cuenta de deudores diversos, en específico al nombre del cajero, que se acuerdan que cuando veíamos también las cuentas de activo circulante, veíamos que todos los registros que estaban en la cuenta de deudores diversos
es por todos aquellos deudores o quien nos debe dinero por un concepto diferente a la venta de mercancía, que veíamos que ahí podíamos registrar los préstamos que nos hacen como empleados, o cuando vendemos un activo fijo que ya no queremos y lo vendemos a crédito, lo podemos registrar en deudores diversos. Bueno, también aquí podemos registrar esos faltantes que pueda tener en este caso el cajero y que no nos ha sabido decir. Hacemos el asiento contable, le cargamos a la cuenta de deudores diversos del cajero, que aquí sería un auxiliar, o una cuenta colectiva, que también lo vimos en la clase pasada, que decíamos las cuentas colectivas o de control. ¿Qué pasa si esta empresa tiene 100 empleados? Pues no va a abrir una cuenta de mayor para cada empleado. Abre una cuenta colectiva de control que diga deudores diversos y que pueda tener una subcuenta que diga estos son de administración, estos son de ventas, estos son no sé X, y luego ahora sí el nombre del cajero a nivel auxiliar, que es el que vemos en la balanza de comprobación por 20,000 pesos y un abono a la caja. Después de realizar ese asiento contable, nos queda ahora sí los 160 que traíamos en libros menos el ajuste que estamos metiendo y ya nos da nuestro saldo real de 140. Ojo, aquí es bien importante también destacar que este cargo de 20,000 pesos hay que darle un seguimiento. Generalmente la empresa no va a pagar esos faltantes. Ahí si el cajero no nos pudiera decir en cuál fue el origen de ese faltante, pues ya se va a llegar a un acuerdo con él si se le descuenta en partes o cómo se le va a descontar. Y aquí es muy delicado porque generalmente cuando son cantidades grandes, pues la empresa dice, pues él tomó el dinero y se tiene que ir y lo liquidan y de ahí le rebajan lo que viene siendo ese faltante que no fue ahora sí que de alguna otra manera justificado. ¿Ok? ¿Alguien iba a comentar algo? No, bueno, vamos a continuar. Y también existen ocasiones en que al momento de que al realizar el arqueo de caja, que ahorita nada más estamos viendo un ejemplo de un arqueo de caja, ahorita vamos a ver otros dos, porque hay infinidad de asientos de ajuste, pero quiero que entiendan más el concepto del por qué se hacen esos asientos. Si hacemos un arqueo de caja y tenemos 220,000 en nuestros libros contables y tenemos 219,980, pues nada más tenemos un faltante de 20 pesos o dependiendo cuál sea el caso. Dentro de la forma de trabajar de las empresas existen políticas para este tipo de casos. Si el faltante no es mayor a, no sé, 50 pesos, la gerencia o la persona responsable de la administración puede autorizar que se haga un ajuste por 20 pesos. ¿Por qué? O por 15 o por 12, porque hay que acordar que cuando se maneja efectivo, en México no manejamos una moneda fraccionaria a nivel peso o a nivel centavos como en Estados Unidos, que en Estados Unidos tú vas y pagas y son 224.82 centavos y si pagas 225 y te dan tus 18 centavos de cambio. Aquí no, aquí hasta te piden que lo redondees. Es lo mismo lo que pasa en este tipo de operaciones. Si el cajero está pagando y de repente por los redondeos o porque no tiene moneda fraccionaria, él tuvo que dar un peso de más en algunas operaciones, pues a lo mejor esos 20 pesos, 13, 12, 11 pesos, según sea el caso, pues se pueden ajustar. Para eso se tiene que hacer un asiento contable, el cual autoriza a la persona autorizada, el cual autoriza a la persona facultada, más bien dicho, perdón por la redundancia, para hacer el ajuste, cargando a gastos esos 20 pesos o el importe que sea, y con el abono a cajas para que ahora sí la cuenta ya quede saldada o más bien dicho quede conciliada su valor en libros con su valor físico. Aquí es bien importante también entender que estos ajustes se autorizan cuando son cantidades mínimas. Nadie le va a autorizar un faltante de 20,000 pesos, ¿va? Pues si no cada rato se le va a estar perdiendo el dinero y pues dice, pues acabo lo van a mandar a gastos, a otros gastos y otros productos que van en el estado de resultados que ya vimos en el curso de contabilidad 1. Ok, eso es cuando son operaciones cuando hay faltantes. Sin embargo, también dice que cuando el arqueo de caja sea mayor que el saldo de la cuenta de caja, el sobrante puede tener, que ya es cuando estamos hablando de sobrantes, puede tener origen en dos situaciones, con operaciones no reportadas por el cajero y cantidades cobradas de más por el cajero. Por ejemplo, en el primer caso, el valor del sobrante por operaciones no reportadas se carga en la cuenta de caja y se abona las cuentas que procedan en cada caso. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí nos está poniendo, permítanme porque alguien se quiere incorporar.
Aquí nos está poniendo que tenemos un saldo en la cuenta de caja de 260, pero ahora al momento de que hacemos el arqueo físico, tenemos 15,000 pesos de más. Ah, caray, no nada más se trata de que el cajero diga, no, esos 15,000 son míos, no. Es algo que no está registrado, porque si no, o sea, 15,000 pesos no puede haber un faltante así. Aquí que nos dice que el sobrante en caja es por 15,000 pesos a una venta de mercancías por 7,826 y al cobro de una letra de cambio con valor de 6,000 pesos no reportadas por el cajero. Aquí, ¿qué es lo que se hace? Pues obviamente él cobró ese dinero, fueron y se la pagaron en efectivo tanto la letra de cambio como la venta de mercancía, pero no la reportó. Entonces, por eso lo que tiene físico es mayor que lo que está en la contabilidad. No le dijo a la contabilidad, ¿sabes qué? Esta factura me la pagaron y esta letra de cambio me la pagaron. Contabilidad no la tenía considerada, se hace el asiento de ajuste previo a la formulación y ahora sí se carga a caja el valor de los 15,000 pesos, que es lo que él trae de más, con un abono a la cuenta de ventas, IVA y documentos por pagar. Si se fijan, aquí es un asiento compuesto porque es un cargo y son 3 abonos o 3 créditos, pero la suma de 15,000 aquí es la misma que la suma de 15,000 acá. Este es un asiento compuesto y este es un asiento simple. ¿Ok? Entonces, se hace nuevamente, ahora sí, se saca nuevamente el auxiliar o el nivel mayor de la cuenta de caja y tenemos 260,000 pesos más los 15,000 que ya se registraron en el libro de diario o en el asiento de ajuste y quedan los 275 y nuestra cuenta de caja ya está saldada. También existe otro concepto que son cantidades cobradas de más por el cajero. Por ejemplo, el saldo de la cuenta de caja es de 120 y traemos en efectivo 6 pesos. Ah, ¿qué significa esos 6 pesos? Que pudieron haber algún ajuste que no, pues que así como dimos de más en los faltantes, pues aquí a lo mejor cobramos de más en esos centavitos y así como aquí lo cargamos a otros gastos, estos 20 pesos, en este asiento, aquí hicimos un abono por otros gastos por esos 6 pesos. ¿Ok? Entonces, al momento de que hacemos el registro, ahora sí, nuestro saldo de caja va a coincidir con 126. ¿Ok? Esos son algunos de los ejemplos más comunes para este tipo de ajustes que se hacen a esta cuenta de caja. Hasta ahorita tienen algún comentario para ver otros dos ejemplos de asientos de ajuste, pero sí me gustaría que si tienen alguna duda, con toda confianza me lo hagan saber. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario, por favor? Todo bien, Ok, profe. muy bien. Vamos a continuar. Vamos a poner, ya vimos cómo y reitero, discúlpenme por no haber traído la presentación, pero tuve que salir volando. Vamos a ver otro ejemplo de una cuenta o de un asiento de ajuste, pero ahora vamos a ver una cuenta de bancos. Aquí no los, reitero, no les quiero poner tantos ejemplos, sino que se entienda el por qué se hacen estos ajustes. Aquí está la cuenta de bancos, también podemos ver la cuenta de almacén cuando existen diferencias en la mercancía, también podemos ver otro tipo de cientos de ajuste para la determinada utilidad, etcétera, etcétera. Hay muchos, y reitero, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, pero no los vamos a ver todo porque aparte de que no terminaríamos, me interesa más que entiendan los conceptos y que sobre todo se les quede la idea de que los asientos de ajuste son todos, es como una validación de los saldos de la balanza de comprobación previo a la formulación de los estados financieros. Ahí van a salir. Si lo viéramos todavía como en las hojas de trabajo que existían antes en la contabilidad, a esa columna se le llamaba ajustes y no es otra cosa más que estos asientos que estamos mencionando ahorita. Vamos a ver otro ejemplo. Ya vimos la cuenta de caja, ahora vamos a ver la cuenta de bancos. Ahorita estamos viendo dos ejemplos de cuentas de activo circulante, pero puede haber ajustes en cualquier cuenta. ¿Ok? Nos dice que el saldo de la cuenta de banco representa el valor de efectivo depositado en las distintas instituciones bancarias, que eso ya lo vimos en las cuentas de activo circulante. Sin embargo, hay ocasiones en que dicho saldo no coincide con el valor de los estados, de cuenta que los bancos manejan.
o con los cuales nosotros manejamos los fondos de la empresa. Y aquí hay dos ejemplos bien sencillos. Lo voy a poner primero así de manera muy global. Es muy difícil que nuestro valor contable de los bancos sea exactamente igual a nuestro valor de nuestro estado de cuenta bancario. Primeramente, ¿por qué? Porque, por ejemplo, aunque en la actualidad ya no se utilizan mucho los cheques, la mayoría de las empresas, por ejemplo, en el caso de un servidor, la mayoría de las empresas pagamos a través de transferencias bancarias. También todavía hay empresas que manejan los cheques. Entonces, si yo contablemente le doy un cheque a alguien y ese cheque no es cobrado en 1 o 2 meses, yo tengo que hacer un procedimiento que se llama conciliación bancaria, de manera de decir cuál es mi saldo en libros y qué traigo en conciliación, es decir, qué es lo que no han cobrado mis cheques o quién no, o si traigo depósitos en tránsito, de manera que al final, dependiendo del método que se utilice para hacer esa conciliación, mi saldo de libros y mi saldo contable y mi saldo bancario es el mismo. Ese es otro tema, pero ahorita vamos a enfocarnos al tema de los bancos. Nada más les digo que generalmente es difícil que coincida el saldo del banco con el saldo en libros. Pero vamos a poner unos ejemplos de asientos de ajuste para este caso. Dice, las circunstancias por las cuales el saldo de la cuenta de bancos no coincide con el valor de los estados de cuenta son varios, entre los cuales podemos mencionar los siguientes. Que existan cheques expedidos aún no cobrados por las personas a quien se les dieron, que ya lo mencionamos ahorita, por la diferencia de valores que el banco abona o aumenta en nuestra cuenta, que pueden ser comisiones bancarias, intereses cobrados, intereses pagados, retenciones de impuestos, como en el caso del ICR, cuando nos pagan un interés. Hay que acordarnos que cuando nosotros percibimos un interés a través del sistema financiero nacional, también los bancos están obligados a retenernos el ICR, llámese personas físicas o personas morales, y que posteriormente nosotros lo vamos a manifestar como un anticipo dentro de nuestra declaración y que nos va a servir en nuestra declaración anual para considerar ese impuesto, ese ingreso que tuvimos y cuánto nos retuvieron, para determinar si al menos en esa operación hubo una utilidad o una pérdida y sobre esa pagar un impuesto o obtener un saldo a favor, que eso ya lo vimos también en algún webinar poniendo el caso de las personas físicas, que existen varios rubros que se pueden acumular, pero ya es un tema un poquito más extenso. Y que la diferencia sea por prestación de servicios que el banco carga o descuenta en nuestra cuenta de cheques. Vamos a poner algún ejemplo. Cheques expedidos aún no cobrados. Dice, cuando el saldo de la cuenta de bancos no coincida con el valor de los estados de cuenta, por existir cheques expedidos, que es los que mencionábamos ahorita, que no han sido cobrados, las personas a quienes se dieron no es necesario hacer ajustes, puesto que al ser cobrados el saldo queda correcto. Sí, pero nosotros tenemos que tener ese control, porque contablemente voy a poner un ejemplo. Yo abro una cuenta con 100,000 pesos en el banco. Y si no hago ninguna operación, el banco no me carga nada, el saldo de bancos que traigo en mi contabilidad va a ser el mismo que el estado de cuenta bancario. Sin embargo, yo puedo girar cheques hasta por 100,000 pesos o por más, pero yo tengo que conciliar a través de ese procedimiento que se llama conciliación bancaria, para amarrar todos esos movimientos que traigo en tránsito. Aquí la literatura dice que al momento que sean cobrados, pero tenemos que tener ese control a través de la comisión de la conciliación bancaria, perdón. Valores que el banco abona o aumenta nuestra cuenta. Los valores que el banco abona o aumenta nuestra cuenta pueden provenir de intereses de inversiones a plazo fijo, bonificación de comisión improcedente cobrada por cheques devueltos por falta de fondos, bonificación de intereses y por pago anticipado de préstamo personal. El valor de ellos se debe de cargar en la cuenta de bancos y abonar en la de gastos y o productos según sea el caso. Y aquí vamos a poner un ejemplo. El saldo en nuestra cuenta de banco según nuestro libro mayor, nuestro libro de contabilidad, es de 860,000 pesos. Sin embargo, en el estado de cuenta del banco traemos 861,000 pesos, que creo que aquí inclusive el ejemplo, si mal no recuerdo, está al revés. Ahorita les voy a decir por qué está al revés el ejemplo, porque aquí ¿qué nos dice? Ok, hay una diferencia de 1,000 pesos. Tengo más en el banco que lo que tengo en mis libros. ¿Qué significa? Que algo no estoy registrando, me falta registrar 1,000 pesos. El ajuste para registrar, ¿y a qué se debe? Se debe a una bonificación de comisión cobrada por cheque devuelto por falta de fondos, la cual no procedió. Hay que recordar que cuando nosotros giramos un cheque de sin fondos, nos cobran una comisión un poquito alta,
por parte del banco, que anda como en 1000 y fracción de pesos, ahorita no tengo el dato exacto. Y aparte también nos pueden cobrar a través de la ley de títulos y operaciones de crédito, a la persona a la que se le emitimos nos puede cobrar un porcentaje de ese cheque, pero ya ese es otro tema. Entonces aquí para hacer el ajuste le cargamos al banco estos 1000 pesos con abono a gastos y o productos financieros por 1000. ¿Por qué a gastos y productos financieros? ¿Por qué? Porque acuérdense que todas las comisiones y los intereses van dentro de los gastos financieros en los gastos de operación del estado de resultados. Les decía yo que el ejemplo estaba al revés, inclusive la literatura está incorrecta por lo siguiente, porque aquí viene otro ejemplo donde tenemos 180,000 pesos en el libro mayor y tenemos en el banco 179. ¿Cuál fue el concepto? Que nos están cobrando 1000 pesos por una situación de fondos. ¿Qué es lo que vemos raro? Que aquí sí me desglosan en IVA y acá en el ejemplo de arriba no. Aquí entiendo que si lo quisiéramos o que lo hubieran puesto de manera correcta, aquí hubieran sido 1000 pesos, no desglosar el IVA, porque si no acá arriba también lo hubieran desglosado. Pero el efecto es al revés. Cuando nos hicieron el cobro de esa comisión bancaria, nosotros cargamos a gastos y productos. Olvídense aquí del IVA, vamos a suponer que diga 1000 pesos para relacionarlo con el ejemplo de arriba. Le cargamos gastos y productos por 1000 pesos y con abono a bancos, y ahora sí ya nos queda ajustado nuestro saldo. Al momento de que conciliemos, traemos 179 en el estado de cuenta, registramos esa comisión y en automático nos queda 179. Pero ¿qué pasa si nosotros metemos la reclamación ante el banco y no procede que nos hayan cobrado porque fue un error del banco? Se hace el movimiento inverso, que es este de acá arriba, y ahora sí le cargamos a bancos y le abonamos a gastos y productos. Que si se fijan que esta cuenta de gastos y productos, si la viéramos en una cuenta T y que esto fuera 1000 pesos, tenemos un cargo y un crédito, lo que significa que en el estado de resultados no traeríamos saldo en la cuenta de gastos financieros, suponiendo que esta fuera la única operación que se haya registrado en ese periodo. ¿Ok? Entonces, estos son los ejemplos más comunes que se presentan en las cuentas de bancos. Así como hay ajustes, asientos de ajustes en las cuentas de bancos, también hay asientos de ajustes en las cuentas de almacén. Me voy a ir un poquito rápido porque ya se va a terminar la hora y tengo que darle el tiempo al maestro con el que van a continuar. Por ejemplo, aquí si hacemos así como hacemos arqueos, también no sé si les ha tocado en las empresas que tienen que hacer inventarios. A eso se refieren los inventarios, conciliar que lo que tengamos en nuestra mercancía sea lo mismo que tengamos en nuestra contabilidad. Si existen sobrantes o faltantes, se tienen que hacer los ajustes correspondientes. Eso que vemos en las empresas no es otra cosa más que, es que vamos a hacer inventario. Es para conciliar esto. Y a final de cuentas, son asientos de ajuste en dado caso que hayan diferencias. Si traemos 1000 unidades y contamos en contabilidad con un valor de 100,000 pesos y contamos 1000 unidades que ya sabemos que corresponden a ese artículo, pues ya no hay diferencia. Es como cuando hacemos el arqueo, que nos da lo mismo en libros que el arqueo físico. Es lo mismo que sucede aquí. Por ejemplo, si traemos en el almacén 120,000 pesos, 126,000 pesos, y son 120,000 pesos en el inventario físico, que los inventarios físicos se pueden hacer mensuales, trimestrales, inclusive a finales de año es el que más gorroso, porque como a finales de año ya es el que va a quedar para efectos de la declaración del año siguiente, es cuando más énfasis se les pone en el mes de diciembre. Esos 6,000 pesos fueron, ¿por qué? Por causas, se comparó la existencia de las diferentes unidades en las subcuentas de mayor auxiliar, suponiendo que lo hayamos visto, cuenta de almacén, y que este artículo y este artículo y este artículo, y estas fueron las diferencias. Que el inventario físico que se tomaron en cuenta en malas condiciones por 1200, que hubo mermas por 300 y que faltaron mercancías sin justificación por 6000. Esta diferencia se tiene que hacer el siguiente asiento. Se carga gastos de venta por los 1200 por un tema de que se tomaron en el inventario físico muestras que estaban en mal estado y ya se tiene que mandar un gasto porque ya no se van a recuperar y no las podemos vender o no las podemos utilizar para el proceso productivo con abono almacén. Los gastos de venta por 300 pesos, ¿por qué? Porque hubo mermas, es decir, si suponiendo que fuera madera o que fuera un producto perecedero o algo que se puede echar a perder o que no puede tener una duración constante, pues obviamente hay que mandarlo. Aquí lo registraron en gastos de venta. Los dos, dependiendo cuál sea el criterio que tengan en la empresa, pueden ir a gastos de administración por 300 pesos. Y aquí, como si hubo 4,500 pesos que no se encontraron ni por merma, ni por
obsolescencia ni por X, Y, Z, pues se los tenemos que cargar al almacenista porque es el responsable de resguardar los materiales. Entonces le cargamos a deudores diversos porque nos debe un recurso o un bien, un activo de la empresa por diferente a la venta de mercancía y le abonamos al almacén por 4,500. Si se fijan, al momento de hacer ahora sí los 126,000 pesos que traíamos menos los ajustes, ya nos queda un saldo de 120 y nos coincide con nuestro inventario físico porque traíamos de más en nuestra contabilidad. Este es otro ejemplo de un ajuste que se hace, pero ahora para la cuenta de almacén. También se puede hacer para documentos por cobrar, también se puede hacer para los activos fijos, para el caso de las depreciaciones, para si vendimos un activo fijo y no lo registramos, y también tenemos en el caso de activos diferidos todas aquellas amortizaciones que tenemos que registrar al final del periodo, y así en cada una de las cuentas que integran el balance general y que también de manera directa o indirecta afectan el estado de resultados. ¿Ok? Este es el tema del día de hoy, es el tema de asientos de ajuste. Tienen que ver mucho con asientos que se tienen que hacer previo a la formulación de los estados financieros a través de la secuencia libro de diario, libro mayor, balanza de comprobación, asientos de ajuste y estados financieros. ¿Ok? Puede haber tantos asientos de ajuste como correspondan de acuerdo al giro de la empresa o al volumen de operaciones, y no existe un número determinado de asientos de ajuste, por lo que cada empresa debe determinar cuáles son lo que les corresponde y aplicarlos de manera de control interno cada mes para que la información financiera presentada en los reportes financieros sea correcta. ¿Ok? Ahora sí, ya terminamos la clase. No sé si alguien, por favor, tenga alguna duda del tema del día de hoy. Les agradecería mucho sus comentarios. Profe, yo tengo una duda del cuestionario que nos puso, la pregunta número 16, que dice, ¿cuándo, en qué caso el valor del sobrante de caja se considera un positivo? Perdón, un pasivo. ¿Un pasivo? Sí, mire, la pregunta es que la tenía no la tengo aquí fresca, pero a ver, tendría que ver el contexto de la pregunta, pero dímela y ahorita digo, a reserva de verla. ¿En qué caso el valor del sobrante de caja se considera un pasivo y cuál es el ajuste? Bueno, de acuerdo a lo que vimos ahorita, ahí en la literatura viene. Si quieres ahorita dar una revisadita, me mandas la respuesta y yo te la confirmo. ¿Ok? Ok. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Me interesa mucho que les haya quedado claro cuáles son los asientos de ajuste, porque, digo, entiendo que muchos de ustedes no van para la parte contable, inclusive creo que la mayoría de ustedes va para la parte administrativa, para la parte de informática, pero sí me interesa mucho que no les quede duda del tema del día de hoy. Profesor, por ejemplo, los ajustes se hacen generalmente nada más en las empresas, en grandes empresas, o sea, en general en las personas morales, o también en personas físicas. No, por ejemplo, no. Digo, acuérdese que esto es una contabilidad comercial y ya vimos creo que en el curso pasado lo mencionamos, inclusive lo vimos en libros de contabilidad, que existen personas morales que están constituidas por dos o más socios, y que las personas morales, una persona moral con un nivel de operaciones bajo y con no tantas, o con, dependiendo de su giro, a lo mejor nomás va a tener 2, 3 asientos de ajuste. Pero imagínense los asientos de ajuste que tiene que presentar una empresa como Ternium, una empresa como Bebidas Mundiales, que inclusive estamos hablando de ajustes ya un poquito con debido respeto más de nivel en términos de información financiera, que tienen que ir acorde con las NIF, donde tenemos que registrar inclusive efectos en la contabilidad desde el punto de vista económico, de superávit, etcétera, y del efecto que tiene inclusive la inflación en los estados financieros. Pero también las personas físicas con actividad empresarial, que ya vimos que una persona física con actividad empresarial es una sociedad constituida por un solo individuo, pero que tiene el mismo tratamiento para efectos de la ley del ICR como una persona moral, porque su actividad es empresarial. ¿Ok? Entonces, también una persona física con actividad empresarial puede tener asientos de ajuste. Y es muy buena pregunta, porque los asientos de ajuste van
relacionados a todas aquellas empresas que están obligados a llevar el libro de mayor y el libro diario que vimos en el capítulo número 16, es decir, personas morales y personas físicas con actividad empresarial. ¿Ok? Muchísimas gracias, profesor. Gracias. Alberto, adelante. Maestro, y en uno, por ejemplo, yo estoy dado de alta con actividad empresarial, pero únicamente servicios, no compro y vendo. ¿Cómo se hacen los procesos de ajuste? Bueno, hay que entender que vuelvo al tema, depende del giro. Hay empresas que se dedican a comercializar, hay empresas que se dedican a manufacturar, que son las empresas productivas. Si yo voy a, no sé, un ejemplo, a fabricar sillas, pues yo tengo que comprar pintura, tengo que comprar tela, tengo que comprar pegamento, tengo que comprar silicón, etcétera. Yo voy a adquirir toda esa materia prima para producir o para generar un producto final el cual voy a vender. Esas son las de manufactura. Pero también hay empresas que prestan servicios, como las consultorías, como las empresas, que no sé, X servicios. Pero acuérdate que no por ser tú eres una persona física con actividad empresarial y te dedicas, no sé, a los servicios de investigación tecnológica, ¿no? Por un ejemplo bien sencillo, o sea, medio raro. Pero tienes activos fijos y diste el anticipo de unas rentas para 2 años. Si tú los activos fijos los tienes registrado como activo fijo, pues tú tienes que registrar la depreciación. Ese es tu asiento de ajuste. Si diste una renta pagada por anticipado, tú tienes un asiento de ajuste por esa disminución que tiene el anticipo o el activo diferido por el paso del tiempo. A lo mejor tienes un asistente a la cual estás haciendo un arqueo de caja o le tienes un fondo fijo por 5,000 pesos y al final del mes tienen que hacerle un arqueo para que no se le hayan quedado facturas pendientes de contabilizar, que ese es otro tema que ya no lo vimos, pero a grosso modo, que no se hayan contabilizado y que no se reflejen los gastos en el estado de resultados y que se haga la reposición para que se vea reflejado el gasto en el estado financiero que mencionamos y que te cuadre con tu caja chica. Todo va a depender del giro y del volumen de operaciones que tengas, pero el hecho de que seas una seas una persona física con actividad empresarial o que tu producto no sea un bien o una transformación, sino un servicio, no significa que no puedas tener asientos de ajuste. Ahí va a depender, cuando lleves tu contabilidad, de revisar y ver cuáles son los ajustes o los asientos de ajuste que te corresponden, ¿ok? Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna duda para darle tiempo al maestro? No me gustaría que nos regañaran. No, pues muchas gracias, profesor. Como quieran, si me surge alguna duda, le mando un mensajito. Claro que sí. Les agradezco mucho nuevamente a las personas que están conectadas. Ya tengo identificado siempre quién se conecta. Es importante que estemos en las sesiones para si salen dudas. Yo a veces quisiera que me preguntaran más para poderles explicar, pero entiendo también que el tiempo es limitado. Les encargo mucho su tarea y sobre todo les encargo mucho que revisen los cuestionarios. El examen es un examen muy sencillo, va a venir exclusivamente de lo que hemos visto en la clase. En la próxima semana va a ser del 20 al 26 de junio, del 20 de junio a las 00:01 hasta el 26 de junio a las 23:59, que son las 23:49. Hay que acordarnos que la plataforma va adelantada 10 minutos y van a tener 2 intentos para presentarlo con una duración de 120 minutos cada uno, son 30 preguntas y se va a quedar registrada la calificación mayor. Si llegaran a tener una duda de aquí a la fecha del examen, con toda confianza háganmela saber a través del botón Contacta a tu tutor y les deseo mucha suerte en su examen. Si podemos, si tenemos oportunidad, vemos para hacer un repaso rápido la próxima semana, el lunes o martes, ya les enviaría, y si no, con que repasen eso está más que suficiente y ya nos veríamos en la clase del 27-28 de junio, donde ya estaríamos viendo ahora sí el capítulo número 22, donde vamos a hablar de los sueldos y salarios y la carga tributaria tanto para el patrón como para el empleado y cómo se contabilizan y cómo se desglosan esos impuestos que ven en sus recibos de nómina. ¿Ok? Si ya no tienen ninguna otra duda, les agradezco mucho su atención y su participación y estamos en contacto para cualquier cosa en la plataforma. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, maestro. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches a todos, compañeros. Profesor. Gracias. Gracias, buenas noches.
hablarme o así por voice, ¿no? Discúlpeme, es que ahorita no le podía tomar la llamada. Oye, estuvo bueno los chingadazos, ¿va? Yo sabes que estoy viendo que ya es como que es, yo puedo, yo mando, güey.